Pues no hay honor más grande que el que tenemos hoy de tener a un guitarrista tan reconocido con nosotros aquí en Refréscate. Él ha contado con una de las voces más brillantes de la música internacional, como lo son King Flip, Delfín, Wendy Zulka y muchos más. El Buki. Ha tocado con el Buki. Ahora quiero que Y con el difunto Juan Gabriel. Y con el difunto Juan Gabriel, exactamente. Y quiero que nos honre tocando su nuevo sencillo que él compuso esta semana. Dele. Es exclusiva, entonces. Es una exclusiva de Refréscate. Así que, por favor, no le vamos a decir el nombre a este artista. Solo queremos que su música sea la que se comunique. Y dice así. Es una gran intro. Te me quedas viendo y yo me pregunto qué es lo que está pasando dentro de mi corazoncito. ¿Y de ahí dónde así? Y solo. Mentimos, no te hemos invitado el día de hoy. Es Raúl con una guitarra que encontró por ahí. Bienvenidos a Refréscate. Yo soy Harris Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y les damos la bienvenida a otra semana más de Refréscate. Refrescándote con la palabra. Ah, no, todavía no. Refrescate, el podcast que refresca tu alma. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo han estado en estos días? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo han estado ustedes? Chicos, les suplicamos así de todo corazón que podamos tener ese feedback que lo necesitamos para poder platicar con ustedes, para saber cómo están, qué les ha parecido cada programa que hasta el día de hoy han escuchado. Nos gustaría saber cómo están realmente los que nos escuchen. Nos gustaría saber cómo están, de dónde nos escuchan, qué les gusta, qué no les gusta, ¿qué locutor de Refréscate es el que tiene la voz más sexy? Hola. Pero no, estamos en redes sociales, estamos con Refréscate GT en casi todas las redes sociales. Y pueden escribirnos ahí, ponernos, hola muchachos, ¿cómo están? Ay, qué bonito programa. Solo lo escuché hasta la mitad porque me aburrí, pero está bueno. Algo así. Esta semana empezamos con nuevas estrategias ahí en el Facebook e Instagram. Empezamos con unas estrategias ahí en el Facebook y en el Instagram. Se escuchó tan horrible. Desde ayer que estamos publicando algunas cositas ahí, pues para bendecir tu vida con algunos versículos. Espero que les guste. Y esta semana vamos a lanzar el primer sencillo de nuestro álbum discográfico que se llama El Chico del Apartamento 512. Va a estar muy bueno. El Chico del Apartamento 512 está basado en un versículo. En el capítulo 5 de Hebreos 11. No es cierto. ¿En el capítulo 5 de Hebreos 11? Capítulo 5, versículo 11. Ok, para los que están así como, ¡hala, qué bueno! Por fin van a seguir hablando del pack espiritual. Yo necesitaba escuchar eso. Pues, lo siento. No es cierto. Esta semana vamos a tocar un tema que realmente creo que es muy necesario. Es muy difícil este tema. En algunas personas causa crisis emocionales, existenciales, de muchas índoles, pero es muy importante y creo que es necesario. Y realmente esta semana teníamos planeado seguir con la línea del pack espiritual. Que es igual de importante, que pues, es muy importante, pero al parecer aquí a Pete el Señor le habló. Hubo influencia divina, así que no. Y con la influencia divina nosotros no nos metemos, ¿verdad? Sí, no nos metemos. Se le representó Bilsan así, con alas. Sí, Bilsan vino Bilsan a mí, ante mí y dijo, oye tú, muchacho. Y en vez de una zarza era chiribisco ardiendo. Oye tú, joven del apartamento 512. Oye tú, joven de farma. ¿Qué vos? Ay, no. Qué malo estuvo ese chiste. Sí, ese chiste está muy malo. Malísimo. Pero, Pete, cuéntenos, por favor, ¿por qué decidió que esta semana ponerle otra pausa al pack espiritual e irnos a otro tema muy diferente? Bueno, no tan diferente. Se los voy a contar resumido. Ok.
Iba yo un día soleado. No, iba yo la semana pasada camino hacia mi trabajo, manejando. Y mientras manejaba... ¡Maneja bien, mula! Mientras iba manejando no iba insultando a nadie, porque he puesto en práctica el pack espiritual de la paciencia y el dominio propio. Lo siento, Dios le bendiga. Que le vaya Cara, bien. Señora. Que le vaya bien. Entonces iba yo platicando con el Señor mientras yo me dirigía a mi trabajo. Y dentro de la plática surgió algo muy, muy normal. Iba platicando de planes, iba platicando de ciertas cositas. Pero sobre mi plática había algo que después se convirtió en una inquietud. Y le decía yo, Señor, perdóname. Le pedía perdón a Dios por cosas que no he hecho correctamente. Y le decía yo, pues, perdón por todo lo que, por los errores que he cometido y todo. Y cuando llegué a mi destino, me quedé como unos 5 o 10 minutos más dentro del carro, platicando todavía con Dios y le seguía pidiendo yo perdón. Entonces, luego vino Dios y me puso esta inquietud, ya que nosotros pues tenemos el privilegio de hacer este programa. Me puso la inquietud de que habláramos de este tema en el programa, que es el perdón. Y pues yo le avisé a los muchachos. Yo soy un muchacho. Que habláramos sobre el perdón esta semana. Y pues enos aquí y hoy vamos a hablar de el perdón. ¡Tin, tin, tin, tin! Ese es el tema del día de hoy, el perdón. Algo que te cuesta tanto hacer. Yo creo que el perdón es un tema excelente, como decía Pete, no entiendo, ahorita me doy cuenta de lo raro que es que nunca habíamos dicho mucho, ¿y por qué no hablamos del perdón? Por lo importante que es en nuestra vida. Es demasiado importante. Perdonar a pesar de y que, ser perdonado. A pesar de que hemos hablado de muchas cosas como la paciencia, el dominio propio, hemos hablado de amor, de paz, pero nunca habíamos, nunca se nos pasó por la mente hablar del perdón y es algo muy, muy importante. Y que la verdad yo siento que entraría muy bien, aunque no está, pero podría ser un pase importante para el pack espiritual. El pack espiritual, para aquellos que no agarran la onda, que le pusimos ese nombre, pero realmente son el fruto del espíritu, que se conforma por gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe, amor, dominio propio. Ok, solo... Y ahora perdón. El perdón lo agregamos nosotros. No, el perdón no se agrega, el perdón es otro tema. Pero creo que por una razón específica no habíamos tocado todavía el tema de perdón. Creo que tal vez hay una razón. Tal vez nos van a disculpar si suena un poquito de sonido al fondo. Es de que está lloviendo. Está lloviendo. Acaba de empezar a llover y eso significa que... Salen son popos. Eso significa que va a empezar a oler a tierra mojada. Yo no sé cuál es la obsesión con la gente y la tierra mojada. No cállese, mano. ¿Sabe que a los que les gusta la tierra mojada es porque... Son los mismos que les gusta oler la gasolina? No. Son porque tienen... O los libros nuevos. Tienen lombrices en el estómago. Eso es lo que dicen los abuelos. Yo he de tener lombrizal, entonces... Sí, a mí no me gusta. A mí es de pequeño. A mí me da igual, es decir, huele a tierra mojada. Oh, y yo así como que sí, huele a eso. ¿Y qué? Un cafecito. Mano, ¿puedo hacer un cafecito después de esto? Pues... Está bien. Gracias. Pero pues sí, chicos, entonces queremos entrar de lleno al tema. El tema es el perdón, pero realmente, ¿qué es el perdón para usted, Pete? Así, los tres vamos a dar nuestro punto de vista así bien personal de qué es el perdón. Es que, mire, pues el perdón de cierta forma sí está como desglosada en varias ramas, porque está el perdonar y está el recibir el perdón. Ser perdonado. El ser perdonado. Entonces, pero el perdón, amarrando todo, sería como una actitud de humildad. Si estamos hablando de perdonar, sería como una actitud de humildad hacia...
¿Una acción? Sí, es hacia una acción o hacia alguien. Yo pienso que así como hay tenis Puma, hay tenis Pantera. ¿A qué voy con esto? ¿Existirá el perdón falso y el perdón verdadero? Tenis Pantera, esa marca, yo compraría tenis Pantera. Suenan chileros. Sí. Suenan cool, ¿verdad? Sí, suenan buenos tenis. ¿Marcas tus tenis? Pantera, mano. Mira. Sí, ¿es esa tu marca, vos? Pantera, mano. Pantera negra. No, yo no compraría los tenis y en vez de llamarse Puma se llaman Pumba o algo así. Yo creo que sí, ahí va. Tenis Pumba, como el del Rey León. Sí, mano. No. Bueno, pero miren, el perdón es esto. El perdón es cuando una persona se resiente con una acción que nosotros cometimos. El perdón es ¿cómo se llama? No olvidar, porque creo que perdonar no es olvidar, ¿verdad? No creo que sea lo mismo. Pero yo tengo mi propia... No creo que sea olvidar, pero sí es como... Yo tengo mi propia definición de qué es perdón. Ok, denos su super definición. No es super definición, pero sí es mía, mano. Y lo que yo aprendí es que perdonar no es olvidar exactamente, sino es recordar sin dolor. Oh, eso se lo robó de algún lado. No, eso es mío. Eso lo leí en algún... Eso mi papá lo dijo alguna vez. No, mano. Y eso es lo que me gusta cuando la gente me dice eso, porque no. Una de las pláticas con el señor, mano. Siéntese orgulloso. Bueno, está bien, siéntese orgulloso porque es muy, muy buena descripción. Por eso es que no creemos que haya salido de su mente, porque es muy buena. Y no creemos que cosas buenas salgan de su mente. No, pero... Mejor, mano. El recordar sin dolor creo que es la manera perfecta de describir lo que es el perdón. Porque es cuando uno sabe que perdonó a alguien, cuando uno recuerda lo que esa persona hizo, que hizo que nos enojáramos, y uno no se enoja. Así como que recordás la vez que tu amigo te dejó vendido cuando te tenía que ir a traer al aeropuerto y estaba lloviendo y no tenías dinero ni para bus ni para taxi y te fuiste caminando con tus maletas en medio de la lluvia. Eso estuvo muy trágico. Suena trágico. Pero años después recordás ese incidente y recordás a tu amigo y ya no te enojas con tu amigo por recordar eso. Eso significa que lo perdonaste verdaderamente. Yo lo voy a poner un poco más intenso. ¿Alguna persona que de repente sufrió algún tipo de violación de niño? O sea, tal vez Harris, tal vez Pete y yo no entendemos a esa persona porque gracias a Dios no sufrimos de ningún abuso así. Pero hay personas que probablemente nos están escuchando que sí fueron abusados de niños. ¿Y cómo les vamos a decir perdonarla? ¿Va? Eso solamente es una intervención divina, muchacho. Exacto. Y yo más bien diría que más que una actitud es una decisión perdonar. Pero ese es el término con el que yo me quedo. Es recordar sin dolor porque es casaca que Dios te va a borrar lo que te hicieron. Nadie te puede borrar lo que te hicieron. Jamás. Vas a vivir toda tu vida con ese recuerdo, pero de ti depende que te duela o ya no te duela. Y ahí viene lo que es el verdadero perdonar. Pues yo también les diría que cuando uno perdona, pasa esto. Si uno está enojado por algo que alguien te hizo, uno acostumbra a recordarse eso y volverse a enojar. Uh-huh. Creo que cuando una persona verdaderamente perdonó a otra persona, uno ya no es que olvide la situación, pero ya no acostumbra a recordarse de lo que pasó. Entonces hasta que alguien le dice, te recuerdas aquella vez que a tal persona hizo tal cosa, es, cierto, pero es porque ya no es un dolor en tu corazón y ya no es algo relevante en tu vida, porque ya perdonaste. Yo les hago una pregunta. Uh-huh. Y una pregunta para los que nos están escuchando, háganse, piensen en su mente, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Perdonar es más difícil. Esa es mi opinión. Perdonar es más difícil. ¿Usted qué cree que? Eso lo preguntó Jesús. Bueno, no así, pero sí. ¿Qué? ¿Se cree Jesús? Jesús vive en mí, mano. No, mano, no le estoy diciendo a Pete. También vive en él, mano. No, le estaba diciendo a Jesús ahí para... Bueno, Jesús está aquí, mano. Sí, por eso. No, pues esa onda es algo masacre. Porque yo pienso que para cualquiera de las dos acciones tiene que haber humildad en el corazón de las personas. Porque hay gente que por altiva no pide perdón. Y hay gente que por altiva... orgullo, man. Hay gente que por el puro orgullo tampoco perdona. Entonces yo me quedo con que tal vez... Lo dejo imparcial. Sí. No, yo creo que perdonar es más difícil. Es decir, es cierto, el orgullo muchas veces detiene a la gente en las dos situaciones. La persona que no quiere pedir perdón por orgullo es porque
pues, o se dicen, no fue mi culpa, yo no tengo por qué pedir perdón, y es el puro orgullo hablando, ¿verdad? Cabal. Las personas que no quieren perdonar es porque dicen, no, es decir, esa persona muchas veces las situaciones tienen que ver con nuestro orgullo, o al hacernos algo malo, le pegaron a nuestro orgullo, y eso es cuando no queremos perdonar, porque como que dañaste mi orgullo. Entonces, es cierto que la vanidad, la altivez, el orgullo siempre está involucrado en no poder perdonar ni pedir perdón. Pero yo sí creo que perdonar es más difícil que pedir perdón. ¿Por qué? Porque la persona que pide perdón, nadie le hizo nada malo. La persona que pide perdón solo hizo algo malo. Y la persona que tiene que perdonar tiene que aceptar que esa persona hizo lo que le hizo, porque ya no se puede borrar, y decir, estoy bien con eso, no tengo problemas que eso pasó, ya no me carga. Y estamos hablando de situaciones bien difíciles. Puede ser una infidelidad, una ¿cómo se llama? Una violación, algo más fuerte, abuso físico, abuso psicológico. Todas estas cosas pueden ser cosas que uno tiene que perdonar. Y díganme, es decir, ¿quién es el que le va a costar más? Una persona que pida perdón, una persona que tiene que ver a esta otra persona que le hizo tanto daño y decirle, mira, ya lo que me hiciste ya no me afecta, ya estoy bien. Y que pase el tiempo y ver a esa persona no es como que, es que este cuate me hizo esto. Si lo ponemos un poco más duro, ¿y qué tal si primero se muere la persona y nunca perdonaste? O nunca pediste el perdón. Quedas con ese remordimiento. A menos que hagas un rito vudú. No, vudú no sería un rito de resucitar a alguien. Ese que hicimos aquel día donde enterramos al gatito muerto. Sí, cabal, y donde metimos las... Pues sí. Okay. Pero yo sí creo, en primer lugar, yo sí diría que perdonar es mucho más difícil. A pesar de que pedir perdón no es fácil. Yo no estoy diciendo que pedir perdón es fácil. Pedir perdón es muchas veces difícil porque muchas veces creemos que nosotros no tenemos la culpa. U otras veces decimos que teníamos una razón para hacer lo que hicimos. Y hay muchas razones por las que pedir perdón sea difícil, pero nunca va a ser tan difícil como perdonar, creo yo. A mí Una de las cuestiones más difíciles tal vez para perdonar es en la amistad. En la amistad lo he visto yo muchas veces que, supónganse, desde primarias fueron amigos, super amigos, llegaron hasta carrera y pasó algo, se dejaron de hablar, terminan la carrera, pasan los años, se vuelven a ver y dicen, este cuate, por lo que me hizo estando en carrera, o sea, no lo puedo ni ver, ni nada. O sea, yo he visto muchas veces eso. El perdonar a un amigo es como de las situaciones más comunes que he logrado ver yo. Es que mire, perdonar a una persona que a uno no le importa mucho es más sencillo. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno tiene que ser perdonado o perdonar, estamos hablando de una situación que le creó dolor a alguien. ¿Sabe quiénes son los que más te pueden causar dolor en esta vida? Las personas que amas y las personas en las que confías. Las personas en las que ponemos nuestro amor y nuestra confianza son las personas que nos pueden herir más que cualquier otra persona. Esas personas son las que te pueden lastimar. Por eso muchas personas nunca han perdonado a sus papás, por ejemplo. Porque sus papás eran las personas que se suponía que lo tenían que cuidar, que lo tenían que amar. Y cuando tus papás te hacen algo malo, ese es el problema. El perdón es muy difícil porque tenías la confianza puesta en esta persona. Y pasa lo mismo con los amigos, los hermanos, tu pareja. Ese tipo de personas son las que te pueden lastimar más fuerte y por lo mismo son las personas que muchas veces puede ser más difícil perdonar. ¿Qué iba a decir usted? Se me olvidó, man. Se me olvidó. Por la interrupción Sí. así gruesa. Pero existen estas situaciones de el perdonar, existe la situación de el pedir perdón cuando nosotros nos equivocamos y también hay que reconocerlo. A veces es muy fundamental el reconocer que cometimos un error y tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que ser, es que sí, el perdonar a esas situaciones que uno dice, es que vos no conocés la situación en la que yo viví.
por eso no puedo perdonar. Entiendo. Vos no sabes cómo me siento. Sí, cabal, o sea, entiendo que tengan ese daño sentimental, pero probablemente a veces el no perdonar a alguien te está deteniendo para avanzar en tu camino, siento yo. Sí, todo el tiempo. Es decir, es una de las cosas, es lo que cuando se habla de perdón es una de las cosas principales que uno siempre habla, el hecho de que cuando no perdonas a alguien estás llevando una carga en tu espalda que te está haciendo más difícil seguir adelante, caminar para el que te detiene. Eso te está deteniendo, es decir, el no poder perdonar es algo que te está carcomiendo, te está lastimando, te está cargando y es un peso que no deberías de llevar y que tu camino hacia adelante podría ser mucho más fácil si no lo estuvieras llevando encima. Ahora la pregunta es esta: ¿cuántos de los que nos están escuchando ahorita han estado llevando esa carga encima por años, por meses? ¿Cuánto más vas a aguantar? ¿Cuánto más quieres seguir con esa carga? Hoy decidimos hablar de este tema, bueno, porque creo que Dios fue el que le puso el... La Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer, entonces supongo que Dios fue el que le puso esto en el corazón a Pete, porque seguramente a más de alguno que escuche el programa esta semana se va a dar cuenta de que necesita perdonar a alguien. Y a veces cuando perdonamos a alguien, como decía Harris, es dejar ir esas cargas, desligarnos de personas. Y sí, a veces es muy difícil, a veces duele como la fregada el perdonar, pero pienso de que de eso se trata, ¿no? Ahora bien, Jesucristo, a mí me llama mucho la atención, ya me acordé que era lo que iba a decir. A mí me llama mucho la atención porque en la oración modelo que Jesús nos deja, dice: Padre, perdónanos por nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Ok, qué rico andar con el perdón del Señor y todo el rollo, pero ¿y nosotros estamos dando el perdón? Esa es una muy buena pregunta. Y creo que muchas veces para Dios y en la oración esto es tan importante porque el perdón es un tema fundamental en el cristianismo y es un tema fundamental en la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios es perdonarnos todo el tiempo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que es decir, nosotros no sabemos, nosotros somos una raza tan fallida en tantos asuntos, cometemos tantos pecados, hacemos tantas cosas malas todo el tiempo y aún así Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, creo yo, el ejemplo de, bueno, si Dios puede perdonarnos todo lo que todos aquí como humanidad hacemos, yo puedo perdonar a tal persona por tal cosa. Y creo que este tema es muy importante porque, como dijo Raúl, pueden haber personas ahorita que llevan años con algo encima. Tanto pedir perdón como perdonar. Yo recuerdo que hubieron varias cosas que estuve haciendo este año y entre ellas fue pedirle perdón a algunas personas que tenían en la mente que tenía que pedirles perdón y nunca lo había hecho. Y a veces esa carga también es fea, la carga de decir, yo nunca le pedí perdón a esta persona. Y esta persona tal vez tiene un resentimiento conmigo, tal vez no. Y a veces es lo contrario, a veces la persona que tiene que perdonar sigue con ese dolor en su corazón y la persona que tiene que pedir perdón ya está tranquilo, se lo olvidó. Y otras veces es diferente, la persona ya perdonó, pero uno por nunca haber pedido perdón es el que está carcomiéndole por dentro. Es decir, esa persona te perdonó a pesar de que no le pediste perdón, esa persona te perdonó y lo olvidó. Pero vos nunca pediste perdón y sabes que nunca pediste perdón y eso te está afectando. Entonces puede pasar de diferentes maneras. Puede ser que el día de hoy alguien nos esté escuchando que hace años lastimó mucho a alguien y cada cierto tiempo se despierta en medio de la noche, mira hacia a la oscuridad del techo de su cuarto y piensa en esa persona. Porque esa persona sabe que la hirió y que nunca le pidió perdón por eso. Exacto, yo recuerdo que gracias a Dios tuve la oportunidad de pedirle perdón a varias personas que yo herí, que yo lastimé en años pasados. Y no hay nada más rico que recibir el perdón, mucha. También es rico pedirlo también, porque el pedir el perdón también genera dentro de vos el ser humilde.
Y tenemos que dejar algo bien en claro. Yo creo que en pleno siglo todavía la gente piensa que humildad es ser pobre y nada que ver. Nada que ver, son dos cosas muy humildad diferentes. Significa humillarse. Bueno, en realidad es eso. O sea, sí, pues, pero a veces uno... Humildad, humillarse. A veces uno lo piensa como humillarse, es así como... Pensamos que humillarse siempre es algo malo. Sí. Exacto, y mientras que la Biblia dice, una vez me preguntaron, Raúl, ¿en dónde vive Dios? Y les dije lo que me dijo uno de mis más Niño, grandes lee la Biblia, mentores. Le dije, él habita en las lejanías del misterio. ¿Pero dónde más vive Dios? Bueno, el libro de Isaías dice que él habita en el corazón de los humildes y en el corazón de los quebrantados de espíritu. ¿Y dónde más? En tu corazón, ¿Y dónde? pinche niño. ¿Y por qué? ¡Hombre! No, hombre, pero... exactamente, nosotros vemos la humillación, el estar humillado como algo malo. Y realmente en el mundo secular es algo malo, el humillarte por ciertas razones. Pero nosotros tenemos que entender que cuando estamos en el mundo de Dios, las reglas son diferentes. No es lo mismo. Exacto. Hay algo que se le llama el reino del revés. Y el reino del revés significa que el reino de Dios es como que literal todo estuviera al revés. Porque dice, el que quiera vivir, tiene que morir. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor. Y así sucesivamente un montón de cosas. Pero avanzando un poco más. El que quiere ser engrandecido tiene que humillarse. Exacto. Entonces, pongámonos un poco más intensos en este rollo del perdón. Ok. Pregunta para el público. Pregunta para los que estamos acá. ¿Dónde vive Dios? ¿Aún dentro de nosotros existe alguien a quien no hemos perdonado aún? Esa es la pregunta clave. Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte ahorita en este episodio. ¿A quién necesitas perdonar? Pete, ¿usted necesita perdonar todavía a alguien? Para ser muy sincero, sí. ¿Harris? Yo siento que este año... Su hermana... Son mentiras. No, fíjense que son mentiras, en parte muchas veces con mi hermana nos peleamos mucho. Va, mano. Tranquilo, con mi hermana nos peleamos mucho, pero nunca hemos tenido una pelea que dure mucho tiempo y realmente no... A veces a las horas se nos olvida y ya no importa. Muchas veces ni nos pedimos perdón, pero simplemente como que nos conocemos, entonces ya empezamos a platicar normal otra vez. Y ustedes nos conocen a mi hermana y a mí, saben que nos peleamos grueso. Sí. Pero realmente es una dinámica que tenemos, entonces ahí yo no incluiría tanto el perdón y que es necesario el perdón porque ya nos conocemos y ya sabemos cómo somos y ya sabemos perdonarnos. Esa es la cosa. O ya perdonan sabemos... o los hacen perdonar. Sí, una de dos. Bueno, a mis papás les vale si no nos queremos, creo. Pero yo creo que he aprendido a perdonar a mi hermana y mi hermana ha aprendido a perdonar a mí. Pero la pregunta es esta. ¿Tiene alguien que aún no ha perdonado? No, la verdad es que en este momento no. No. Porque realmente cuando no has perdonado a alguien, te hacen esa pregunta y se te viene a la mente así inmediatamente. Yo creo que si yo tuviera a alguien que no he perdonado, me vendría a la mente inmediatamente. Yo pues para ser sincero y también creo que por esto también Dios me ponía esa espinita del querer hablar del perdón, porque yo sí tengo a alguien que no he perdonado por algo, y era lo que decía Harris, que las personas que están más allegadas a uno son las que más duelen cuando les hacen algo, y la verdad yo sí le tenía mucho aprecio a esta persona, pero la verdad hizo algo que sí lastimó, y fue algo que la verdad yo nunca creí que fuera a hacer. Y hasta el momento yo sé que tengo que perdonarla y tal vez no me sentiría bien si solo digo sí, la perdono. O sea, tendría que tenerla yo enfrente y decirle, mira, te perdono por esto que hiciste. Pero creo que no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero sí tengo a alguien que no. Y es que, ¿saben? Esta semana hablaba con los chicos de mi grupo y les hablaba acerca del joven rico. Ustedes saben esa historia. Llega un joven y le dice a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a la plenitud? Viene Jesús y le dice, guarda los mandamientos. Y viene el chico y le dice, pero ya los guardé todos. No, le dice, ¿cuáles mandamientos? Le dice. Y le da la lista de los 10 mandamientos y los 2 mandamientos que él vino a dejar. Y le dice, maestro, pero yo ya los cumplí.
Entonces viene Jesús y le dice, va, entonces yo ya sé que sos rico, ¿va? Entonces toma todo lo que tenés, anda a vendelo, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Entonces la Biblia dice que el joven se fue triste porque dice que tenía mucho. Va, ¿por qué voy a tocar esto? Ahora voy a vender todo. ¿Por qué quise tocar esto? Fue una enseñanza que les di a los patojos y lo enfoqué en varias cosas, pero al final la pregunta que se les hacía en la administración era esta. ¿Qué era lo que hasta este momento no le habían entregado a Dios que no les estaba permitiendo avanzar? Y al finalizar, fui bien pelado porque les dije, normalmente te dicen, mira, no me digas, es entre vos y Dios, pero no, yo esta vez dije, no, me van a decir qué es, ¿va? Y vino, y todos me dijeron, y todos me dijeron esto, que lo otro, está bueno, pero hubo una chica en especial que me dijo, Raúl, yo creo que lo que no me ha permitido avanzar en mi crecimiento espiritual es el perdón, no he perdonado a X persona. Esa onda estuvo gruesa, porque, ¿qué le hizo? No sé, pero que ella venga y diga, mira, yo reconozco que no he seguido creciendo espiritualmente porque no he perdonado. Eso es grueso y eso es digno de admirar, así como lo que dijo Pita ahorita, ¿va? Y eso es para que se den cuenta que, pues, somos humanos, somos imperfectos. Solamente la sangre de Cristo es la que nos hace perfectos. Pero volviendo al tema del perdón, hay dos clases de perdones, diría yo. El perdón humano y el perdón divino. ¿Qué piensan ustedes de eso? Fíjese que creo que tal vez lo voy a conectar un poco con lo que yo quería hablar. Porque la persona que nos está escuchando ya tiene en su cabeza a esa persona que no ha perdonado. Y la tiene bien y sabe lo que esa persona hizo. Hay algo muy importante que tiene que ver con el perdón. Yo creo que el perdón es una acción, pero más que una acción es un proceso. El perdón no es, ya te perdoné. El perdón no es eso. Hay gente, os voy a hacer un paréntesis, sí, hay gente que llega a las iglesias, X iglesias, y las personas de ahí dentro les dicen, no, es que usted tiene que perdonar, le dicen a las personas. No, eso es un proceso, como decía Harris, hay que sanar. Y cuando ya las personas están listas, dicen, bueno, es hora de dejarlo ir, ¿va? Por ejemplo, Pete, usted no puede, digamos, decir, voy a perdonar a esta persona si usted no ha sanado esa herida que le causó. Exacto. Por ejemplo. Y es que a veces las heridas no es precisamente que se las hagan a uno, sino afectan a terceros, que uno ama con todo su ser, y ahí es donde más duele a veces, ¿verdad? Exacto, porque las heridas te cambian y te hacen... Porque ves a los que amás que sufrieron y decís, ¡por su culpa! Y se le empezó a hacer, Ay, no. Pero ¿saben? Perdón. Pero para las personas que necesitan perdonar, también tienen que tener en cuenta que el querer perdonar a alguien no es necesario aprovecharse de la situación. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces la persona que te está pidiendo perdón y tú decís, va, está bueno, te perdono. Pero de ahí surge alguna situación en la que la persona que te hirió se vuelve así como un poco más... ya no es como, ya no te trata igual, pero tú te aprovechas y vos porque me hiciste eso, ahora hace esto. O sea, nos empezamos a aprovechar de las situaciones del remordimiento de la otra persona. Eso pasa muchas veces cuando la otra persona necesita tu perdón, porque esa persona se siente mal y necesita tu perdón, entonces te aprovechas de que esa persona vos tenés algo que esa persona necesita, que es el perdón. Entonces empezás a decir, bueno, recordate que lo que me hiciste, haceme este favor, ¿no? Y con esto quería darle como un pequeño switch, pero y me adelanto de una vez y les digo, ¿cuántas veces ustedes han cometido un error? Y ustedes vienen y le dicen a Dios, perdóname. Dios no viene y después más adelante se los recalca en la cara y me hiciste esto, mira, o sea... Dios perdóname por esto. Pero la semana pasada te perdoné 3 veces. Aquí ya. Exacto. Dice no. ¿Tanto fiado no doy? Dice la Biblia que cuando nosotros pedimos perdón delante de Dios, de corazón, Dios viene y olvida el pecado que cometiste. Lo olvida totalmente. Y yo creo... Y no te lo recalca así. No te lo pone en cara. Y yo creo que ahí viene lo que decía Raúl del perdón divino.
Yo creo que el perdón divino funciona muy diferente al perdón de un humano. Es decir, no tienes que ser cristiano para perdonar a las personas. Las personas cada día el perdón es una acción. El perdón es una acción que todos tenemos que... Yo diría que el perdón es como la fe. La fe no es para los hijos de Dios, la fe es para todo el mundo. Sí, puedes tener fe en lo que querrás, igual. Entonces, el perdón divino debe funcionar diferente y es el perdón de Dios. Dios olvida totalmente, es decir, tu pecado. Y entonces tienes que darte cuenta que tal vez el perdón de Dios es algo más rápido, más, ¿cómo se llama? Más inmediato que el perdón humano. Nuestro perdón tarda porque tenemos que sanar esas heridas que causaron la persona que nos agredió de cualquier manera. Eso dejó una herida que nosotros tenemos que sanar antes de pensar en perdonar a esa persona. Yo creo que le puedes decir a una persona, pasa esto es un clásico. Esta persona te hiera y esta persona te dice, perdóname vos, en serio, perdóname. Y vos le decís, está bueno, no te preocupes, que no sé qué, pero te queda ahí. No lo perdonaste de verdad. Y años después, o meses después, o lo que sea, pasa algo y le decís, pero te recuerdas cuando me hiciste eso. Pues vos ya te pedí perdón y me perdonaste. No, pero mano, qué mala onda fuiste cuando hiciste esa cosa. ¿Qué significa? Que realmente nunca perdonaste porque no habías sanado. Entonces el perdón que diste era un perdón falso. Lo que estaba hablando Raúl antes, el perdón falso. Sí, está bueno, no te preocupes. Pero no estás perdonando, ¿verdad? Exacto. Y tienes que dejar sanar esas cosas y aceptar que te hirieron. Esa es otra clave. Ahora bien, hay gente que le encanta estar en su dolor. Sí, es cierto. Hay gente que le encanta estar en su dolor. Y hoy lo que te lanzo es esto: deja de estar en tu dolor y permanece en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y lo que me interesa es de que del perdón hay tantos versículos y Jesús lo habló bastantes veces. Y es necesario realmente que nos perdonemos, que nos perdonemos entre nosotros mismos para poder tener una vida plena, una vida libre sobre todo. Sí, cabal. Y ya que te pusimos esta espinita, ya pensaste en la persona que necesitas perdonar. Y si es necesario también que tengas que pedir perdón, primero te incentivamos a que trates de pedir perdón, intentes pedir perdón. Vas a ver que cuando ya empiezas a soltar esas cosas, a liberarte de esas cargas, vas a poder empezar a sentirte más liviano y dos, vas a poder seguir en tu camino. Ahora bien, no te estamos diciendo que de una vez a la persona que estás pensando la perdones. No, lo que estamos diciendo es de que lleva un proceso. No sabemos qué fue lo que sucedió, el por qué no la has perdonado, pero empieza a trabajar en ese proceso para perdonar a esa persona. Es tan increíble toparse con personas de 40, 50 años, 60 años inclusive, si no es que más, que están en sus últimos años y no han perdonado a sus papás. A sus papás. No han perdonado a alguno de sus hijos. No han perdonado a algún tío o algo así. Yo me he topado con esas personas. Algún hermano. Ajá, se imaginan llevar toda una vida, una carga, y eso es pesado. Y no solo pesado, sino que también... No puedes tener paz. Yo siento que de cierta forma lo empieza a afectar a uno físicamente. Porque cuando uno se llena de remordimiento y rencor. De rencor y no perdona a esas personas, hasta te enfermas físicamente. Y ahí decís, ¿por qué estoy en esta enfermedad? Cuando tenemos que ver dentro de nosotros mismos si hemos fallado en no perdonar a alguien y hemos arrastrado durante años con esta carga y no hemos, o sea, tal vez solo simplemente se resume en que no has logrado perdonar. Por eso es de que traes todo esto encima. Algo que a mí me llama la atención es este versículo que dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces, le dice, porque en la ley era eso, 7 veces, y ahí chipluc. Pero no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Qué significa esto? Que solo puedes perdonar 420 veces. Significa que el perdón en vos tiene que fluir las veces que sean necesarias. Me llama mucho la atención esto de lo que estábamos platicando hace un ratito, que dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón.
¿Qué da a entender esto? Que sí es necesario pedir el perdón delante de las personas, confesarlo. O sea, lo que hablábamos, el poder de la boca. Tanto poder que hay en nosotros, y dentro de esto, el dar el perdón, no sabes la libertad que le estás dando a una persona. ¿Se acuerdan de que existe algo que los judíos viven que se llama el año del jubileo? ¿Se acuerdan que el año del jubileo es de que todo el año yo creo que las deudas son olvidadas? Los que estaban presos creo que los dejan libres también, ¿va? Y cosas es así. Un poquito más complicado que eso, pero... Sí, es más complicado, pero viene a ser algo así. O sea, ¿a qué vamos? El perdón, yo lo diría que es un sinónimo de libertad. Sí, es cuando perdonas a alguien sos libre de eso que esa persona te hizo. Y cuando recibís perdón sos libre de esa persona. Exacto. Es decir, estás amarrado con una persona tanto cuando no le has pedido perdón como cuando no has perdonado. Escuchen lo que acabo de encontrar ahorita. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Será que hemos perdonado a la gente que nos debe dinero a veces, Dunja? Esa es una de las áreas donde a veces las personas menos lo hacen. Pues yo sí he perdonado a la gente que nos dé dinero, pero yo siento que una deuda la tienes que pagar ya. Sí, pero hay personas que no lo hacen, ¿va? Hay personas que no hacen eso y sí hasta le huyen. Sí, hay personas que huyen de pagar deudas. Bueno, pero eso no importa. Pero no huyo, mano. Pero yo creo que en ese caso no es eso lo que Jesús quería decir cuando hablamos, o Dios quería decir cuando hablábamos de lo de las deudas. Creo que no se trata exactamente de eso. No se trata automáticamente de lo económico. No Sí. solo económico, obviamente encierra más áreas. Pero yo creo que es un ejemplo como que bien interesante porque, no sé, habrá algún caso de alguna persona que sí, que fácil te perdono porque me diste todo, pero cuando es el dinero, cuando es Mamón el que vive dentro de ellos. Sí. Mamón, el dios del dinero, bla, por bla, si bla, no lo bla, saben, bla, 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 bla. No se van a ofender por eso, pero si no lo saben, Mamón es el dios del dinero. Así Sí. es. Pero es que el perdón está en tantas áreas. Podemos hablar del área perdonar a alguien por algo económico, un golpe económico, por un golpe físico, por un golpe emocional. Y creo que, miren, voy a tratar de hacer un proceso del perdón. Creo que el perdón, lo primero que tienes que hacer para perdonar a alguien es reconocer que esa persona te ha herido. Creo que muchas veces la gente no quiere reconocer que otra persona lo hirió y que otra persona te lastimó. No quiere reconocerlo por tu orgullo a veces. Entonces yo creo que el primer paso es reconocer que necesitas perdonar. Reconocerlo. Y el siguiente paso después de eso es sanar. Y yo creo que la manera de sanar, hay muchas maneras diferentes de sanar. Y creo que depende mucho de qué estés perdonando. Y así vas a sanar. Exacto, cuando empezábamos a hablar de esto, de que íbamos a hablar del perdón y todo el rollo, yo les dije a ellos fuera del aire, les dije de que yo quería tocar un punto ya al finalizar, ya casi finalizar, ya estamos llegando al final del programa, pero quería tocar un punto bien importante porque a veces no lo enseñan, a veces no te lo dicen y a veces es esto, nosotros nos encontramos en el lago de la desesperación, nos estamos ahí ahogando y ya estamos a punto de morir y aquí el chiste es que el que te va a salvar no es Dios, no es Jesús el que te va a salvar, sino que Jesús se te queda bien así como que mira la cruz, mira la sangre, ya no debes nada, ya pagué todo por vos. Entonces, ¿qué onda? El único salvavidas que está ahí, lo que te va a salvar sos vos mismo. ¿A qué voy con esto? Hay algunas personas que no se saben perdonar a sí mismas. Si de repente hay una persona que nos está escuchando que no se ha perdonado a sí misma, es como que Dios te dijera ahorita, ya, dale, yo no te estoy cobrando nada, ya todo te lo pagaron, ya, tu hoja está en blanco, ahora perdonate, levántate de donde estás, volvé a mí, volvé a los asuntos que tenías conmigo, volvé a tu primer amor, volvé a donde estábamos sirviendo y levántate y ya perdonate. Me encanta cuando está Jesús ahí y la Biblia dice que estaba escribiendo sobre la tierra. Nadie sabe que estaba escribiendo. Llegan los fariseos y encontraron a una mujer en fornicación y en adulterio, obviamente. Y se la llevan y le dicen, Señor, Jesús, encontramos a esta mujer ahí en acto de adulterio y que la gramba. Y Jesús
escribiendo en el piso y les dice, bueno, que lance la primera piedra que esté libre de pecado. Y los fariseos se les corta la leche ahí, se asustan y se empiezan a ir uno por uno, dice la Biblia, cuando de repente solo queda Jesús y la mujer y le dice, mujer, le dicen, ¿dónde están los que te acusan? Vete, pero no peques más. ¿A qué voy con esto? El perdón divino, miren, el perdón humano te da una libertad humana. El perdón divino te da la libertad eterna. Así lo diría yo. El perdón que te va a garantizar una eternidad con Cristo. Y aquellos que no tienen este perdón tienen toda una eternidad para disfrutarlo lejos de Cristo, lejos de Dios. Entonces, cierro yo con esto ya en el programa, ya no hablaré tanto. Quiero dejar esto en sus corazones. Perdónense. Chavas, perdónense. Si te equivocaste dándole el corazón a esa persona, a ese chavo que no lo valoró, perdónate. Si entregaste tu cuerpo a X persona sexualmente, ya, perdónate. Ya pasó. Me encanta ese versículo y yo saqué una teoría y se la compartí a mi pastor y le pareció muy, muy buena. Que la Biblia dice que, no sé si la han escuchado, que dice que Dios toma nuestros pecados, los lanza al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Uh-huh. Yo le decía a mi pastor le decía, quizás por eso el humano nunca va a llegar al fondo del mar, porque quizás en el fondo del mar están todos los pecados de la humanidad. Qué masacre, ¿va? Físicamente, ¿no? Sí. Nunca va a llegar al fondo del mar. El humano yo calculo que tal vez nunca va a llegar al fondo del mar, o sea, hasta lo último del fondo del mar, jamás, pienso yo. Y yo le decía a mi pastor, probablemente no lleguen, ¿sabe por qué, pastor? Porque quizás ahí la Biblia dice que él lanza nuestros pecados hasta el fondo del mar. Quizás en el fondo del mar están los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones, y por eso el hombre jamás va a poder llegar. Dicen que es una oscuridad tan profunda, una presión tan alta, un frío tan increíble. Quizás hasta el final están los pecados de todos nosotros. Qué masacre, ¿va? Imagínese a alguien bajando en un submarino hasta el fondo del mar y de repente solo mira un video de Raúl pateando un perro. ¿Qué es eso? Sí, mano. Ese pecado que le perdoné y que no me recuerdo de él. No, pero aquí voy. Chavas, perdónense. Chavos, perdónense. Hay chavos de que hirieron mucho a una persona y no se han perdonado. Ya, perdónate. Mamás, probablemente dañaron a algún hijo, a alguna hija. Perdónense. No sé si algún papá nos escuche, pero papá igual, perdónate. Si de repente abusaste, es que estos son temas duros, pero hay que hablarlos. Si de repente fuiste abusado por alguien, no te puedo decir ahorita perdónalo, pero sí te puedo decir empezar en tu proceso de sanidad y en el tiempo de Dios, déjalo ir. Eso es lo que te está deteniendo. Eso es lo que te está haciendo buscar el amor en los lugares equivocados. Ya, perdónate a ti mismo. Con eso cierro. Estar enojado con alguien o odiar a alguien es difícil. Odiarte a ti mismo o estar enojado contigo mismo es lo peor. Es un tormento para vivir. Es decir, creo que todos hemos estado en una situación en la que hicimos algo y momentos después de hacer algo de lo que nos arrepentimos nos odiamos a nosotros mismos, nos enojamos con nosotros mismos. Imagínense vivir constantemente con ese sentimiento de autorrepudio, podría decirse. Y yo sé, muchas veces nos puede estar escuchando alguien que diga, yo hice algo horrible, algo imperdonable, nadie me podría perdonar por lo que hice. Pues ahí nada, Dios te puede perdonar. Pero también tenés que aprender a perdonarte a ti mismo y decir, sí, hice esta cosa horrible, pero estoy pidiendo perdón. ¿Para qué? Para ser un ser nuevo, una persona nueva, para ya no cometer eso que otra vez, pero al mismo tiempo darme cuenta, reconocer, porque una gran parte del perdón de Dios viene a que cuando reconoces tus pecados, Dios te perdona. Entonces, reconocer lo que hiciste y si hiciste algo muy malo, reconocerlo, pero al mismo tiempo aceptar ese perdón de Dios y mirarte a ti mismo y decir, sí, hice esta cosa horrible, pero soy una nueva persona y voy a seguir adelante. Y creo que eso es muy importante en esta vida. Y yo solo quiero terminar dándote un último consejo. No importando si estás en la situación de perdonar a alguien, a algún tercero, o de perdonarte a ti mismo. Te doy un consejo y te digo, no te ahogues tanto en un vaso de agua. Es cierto, tenemos la comunicación directa con Dios y podemos platicar con Él. Pero muchas veces nos sentimos también avergonzados y decimos, ¿por qué voy a
a pedir perdón si he cometido muchos errores? O sea, no importa. No importa los errores que hayas cometido, Dios te los va a perdonar. Entonces no te sientas avergonzado, y si te sientes avergonzado de venir delante de Dios y decirle perdóname, te doy un consejo: acude a alguien de confianza, así de súper confianza, y habla con esa persona para que esa persona pueda interceder por ti también y puedas llegar a ese perdón que tú necesitas. Creo que nos ayuda muchísimo cuando nosotros nos desahogamos con alguien y le contamos las situaciones que estamos pasando. De cierta forma, cuando hablas con esa persona te sientes tranquilo. Yo creo que esa es yo creo que la Iglesia Católica tiene estos, ¿cómo se llaman? Confesionarios. Los confesionarios. Y es cierto, nosotros no creemos que un padre te pueda dar el perdón. Nosotros solo creemos que Dios te puede dar el perdón. Pero pero me doy cuenta que ¿por qué lo utiliza la gente? La gente necesita decirle a alguien esos pecados. Necesita desahogarse. Sí. Pero obviamente el único que te puede dar el perdón verdadero es Dios, no el hombre. Entonces no te sientas así como, ya fui perdonado, y sigo en la pachanga. No. O sea, tienes que recibir un perdón. Ok, recibir el perdón y cambiar, ¿verdad? Y cambiar, exacto. Cambiar tu forma de... Pero yo solo con eso te dejo. Si te sientes muy, muy agobiado o te sientes muy avergonzado para venir delante de Dios y decirle perdóname, habla con alguien que obviamente que sea alguien sabio, que esté... Que de cierta forma tú admires por la forma de vida que él ha llevado. Entonces, que esa persona pueda interceder por ti también y juntos puedan llegar a ese perdón que tú necesitas. Es lo único que te puedo decir. Y con eso, antes de terminar... ¡Qué calor! Literal, qué calor. ¡Qué calor! Literalmente necesitamos refrescarnos. ¿Refrescarnos con qué? Con la palabra. Refrescándote con la palabra. ¿Cuál damos? Es que hay muchos versículos para el perdón. De perdón hay demasiados ahí. Yo pienso que debería empezar así el perdón, ¿ve? No mentiras. Yo tengo un versículo y quiero compartírselos, que está en Proverbios 17:9. Yo pienso que y si hacemos la dinámica esta semana distinto, demos todos un versículo. Va. Yo doy Mejor toque su canción. Bueno, pues. Chin, chin. Yo doy que dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Ok, yo voy a decirles Mateo 6:14 que dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y yo me encantaría dejar que es Efesios 4:32, que dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Clarito. Creo que todos los versículos se basan obviamente en el perdón. Y yo pienso que no podemos dejar ir este programa sin dejar la opción que la gente pueda recibir el perdón divino. Yo pienso que no podemos dejar este programa, no podemos cerrarlo e irnos a hacer lo que vamos a ir a hacer sin decirle a las personas, mira, te invito a que recibas el perdón divino el día de hoy. Y ese perdón divino no te lo da nada ni nadie más que Jesús. Y solamente es entregándole tu vida, tus decisiones, tu corazón, y creyendo que Él resucitó entre los muertos y que es el Hijo de Dios y que Él puede perdonar tu vida e inscribirte en el libro de la vida. Yo pienso que la gente ya no cree en todo esto, pero va a haber un día, va a haber un día que realmente vamos a estar todos delante de Él. Y ahí sí que los que pagamos un precio vamos a estar ahí inscritos, y los que simplemente decidieron burlarse o dar la espalda, pues quizás no. Van a pagar otro precio. Van a pagar otro precio, exacto. Pero, ¿qué les parece si dejamos esa invitación? ¿A quién le gustaría hacerla? Dele usted. Bueno, para aquellas personas que estén ahí escuchándonos, que les gustaría hoy recibir el perdón de Dios, que les gustaría recibir hoy el perdón divino, les podríamos pedir ahí que si quieren pueden cerrar sus ojos, si no, no los cierren.
y simplemente puedan repetir estas palabras después de nosotros. Aquí Haris y Pete las van a repetir con ustedes como apoyo también. Y simplemente va a ser así: Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por hablarme a mi vida. Gracias por hablarme a mi vida. Te pido que me perdones. Te pido que me perdones. Por las veces que te di la espalda. Por las veces que te di la espalda. Que quizás me burlé de ti. Que quizás me burlé de ti. Pero reconozco que te necesito. Pero reconozco que te necesito. Te entrego mi corazón y cada decisión. Te entrego mi corazón y cada decisión. Habita en mi vida. Habita en mi vida. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Y lávame con tu sangre. Y lávame con tu sangre. Si muriera hoy. Si muriera hoy. Sé que tú vendrías por mí. Sé que tú vendrías por mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguno de ustedes hizo esta oración, de verdad se lo suplicamos, escríbanos para saber, para llevarles un seguimiento, para felicitarte sobre todo. Y ya. Sí, escuchen este en Proverbios 28:13 que dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Sí, man, yo lo había dicho, man. En serio. Sí. Sí. Es la primera vez que hacemos esta dinámica. Normalmente no acostumbramos a hacerla, pero creo que con el tema... no. Raúl estaba de tambalear la guitarra por todo el estudio por alguna razón. ¿Y para tocar qué va a tocar? Pero espérese, antes que sigamos con la canción, les decía que el tema lo ameritaba. Creo que ameritaba el terminar con esta oración de fe. Si tú aceptaste o hiciste esta oración, pues lo que decía Raúl, escríbenos para saber si hiciste esta oración o si de cierta forma tocamos tu corazón o pusimos esa espinita ahí para que empieces el proceso del perdón y del pedir perdón. También queremos saberlo. Entonces, gracias por habernos escuchado, gracias por estar con nosotros una semana más. Síguenos en redes sociales. En redes sociales como Refrescate GT, en todas las que tú ya conoces, Facebook, Instagram. Y hasta las que no conoces. Y escúchanos Tenemos Hi-Fi. Escúchanos en SoundCloud, YouTube y iTunes. Y con esto finalizamos con esta canción de nuestro artista invitado y nos vemos la próxima semana. Esperemos ya con el pack espiritual nuevamente. No nos veremos, nos escucharemos. Bueno, nos escucharemos. Y entonces, que Dios te bendiga y que sigas teniendo una buena semana y que todo lo que hagas sea de bendición para tu vida y para los que te rodean. Raúl, hit it. Ella no pensó. No son mentiras. Que Dios los bendiga, muchachos. Que tengan una semana increíble. Pero toque algo. Trate de tocar algo. Ay, no. Que tengan una buena semana, muchachos. Ahora. Nos vemos. Adiós.